¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos una vez más a la clase virtual de la empresa Marcos. En esta ocasión estamos en la semana 15, ciclo 2019-1. Tema de estudiar cono y esfera. Empezamos. Bien, cono circular recto o de revolución. ¿Qué es un cono circular recto, no? Es el sólido que se consigue al girar una vuelta, una región triangular determinada por un triángulo rectángulo, al girar alrededor de uno de los catetos. Puede ser alrededor de este cateto o alrededor de este otro cateto. En este caso, si gira alrededor de este otro cateto va a generar lo que sería la base del cono, que viene a ser un círculo cuyo radio coincide con el radio o con el tamaño de este cateto. La hipotenusa genera lo que sería la superficie lateral del cono. Y como pueden ver, si aquí mide G, esto va a medir G aquí, acá también esto va a medir G, y en cualquier posición esa línea va a medir G. Esas líneas que van desde este punto hasta un punto de la circunferencia de la base, esa línea se llama generatriz. Y ya puedes darte cuenta de que todas las generatrices de un cono circular recto van a medir iguales. Otro detalle, del vértice a este punto que es el centro de la base, esta línea es perpendicular a la base y esa línea recibe el nombre de altura. Son los tres elementos asociados a un cono circular recto, o también llamado de revolución. Ahora, ¿qué sucede? Entre estos tres valores, usted ya puede notar a partir de esta figura, se cumple entre ellos el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Lo que queremos hacer con esta figura es calcular estos tres números, el área lateral, el área total y el volumen. ¿De acuerdo? Una forma rápida de hacer esto sería recordando que este cono se comporta de una manera muy similar con las pirámides regulares. O sea, estos dos son isométricos. O sea, todas las fórmulas que se cumplen aquí, también se cumplen aquí. Por ejemplo, el área lateral de una pirámide regular es semiperímetro de la base por el apotema de la pirámide. Este es el apotema, ¿recuerdas? Clase pasada. Apotema. En un cono haz lo mismo. El área lateral sería semiperímetro de la base. Se trata de un círculo de radio R. El perímetro es 2pi por R. El semi es pi por R. Aquí dice apotema, acá dice generatriz por G. Y ya está. Eso aquí. El área lateral es pi radio de la base por la generatriz. Otra manera de conseguir el mismo valor es notando este detalle. Al desarrollar la superficie lateral de un cono en un plano, siempre se consigue un sector circular. Un sector circular donde este arco del sector viene a ser esta circunferencia. Si la circunferencia aquí mide 2πr, entonces este arco tiene una longitud también de 2πr. Y según la trigonometría, el área lateral, ¿sí?, sería la longitud de este arco, 2πr por el radio G entre 2. Simplificas y llegamos a lo mismo, ¿se puede dar cuenta? Son dos caminos diferentes, pero de hecho que lo más práctico es haciendo esta correspondencia, ¿no? El área total, bueno, igual, sería el área lateral que ya lo hemos calculado, como en la pirámide, pues el área total de una pirámide es el área lateral más el área de la base. En un cono, lo mismo, el área lateral, pi rg, el área de la base, pi r cuadrado. Y aquí podemos factorizar pi r y nos quedaría la generatriz más el radio de la base. ¿Ya está? El volumen de la pirámide, igual que el volumen de el volumen de un cono, igual que el volumen de una pirámide. Área de la base, en este caso pi r cuadrado, por la altura sobre 3. Ya. El cono tiene algo que no tienen los demás sólidos. Se llama ángulo de desarrollo.
Cuando se desarrolla la superficie lateral de un cono en un plano, como se hizo por aquí, a ese sector circular le corresponde un ángulo central. Este ángulo central para nuestro cono se va a llamar ángulo de desarrollo. ¿Ya? Y ese ángulo se logra demostrar que es igual a la razón entre el radio de la base, la generatriz, por 360 grados. ¿Cómo se demuestra? Mira, ya habíamos visto que el área lateral es pi radio de la base por la generatriz. Ya, pero como también es un sector circular de radio G y ángulo central alfa, sabemos que el área de ese sector es pi por el radio al cuadrado, la razón entre el ángulo y 360. Estos dos se cancelan, ¿de acuerdo? Una G con una G se va, pasa a dividir, y el valor de alfa resulta ser R entre G por 360 grados. Ese es el valor de alfa. 4 detalles que no hay que olvidar o hay que tomar en cuenta de lo que es un cono. Ahora, hay más detalles que en realidad no son muy relevantes, pero por si acaso, ¿no? Bueno, se llama circular recto porque la base es un círculo y la altura, el pie de la altura cae en el centro de la base. ¿Qué pasaría si el pie de la altura no está en el centro de la base? O sea, está así, digamos, está por acá. Entonces, el cono se va a llamar cono oblicuo. ¿Se da cuenta? Y de hecho que de este sólido no podemos hablar mucho, salvo del volumen. El volumen es A de la base por la altura. Y si la base es una región elíptica y el pie de la altura está fuera, o sea, el pie de la altura no es el centro de la base, se llamaría cono oblicuo de base elíptica. Y profe, y si es un cono donde la base es una región elíptica y el pie de la altura está en el centro de la elipse, se llamaría cono recto de base elíptica. ¿De acuerdo? O sea, ¿de qué depende que sea recto o no? Depende de que el pie de la altura sea el centro de la base. ¿Sí? Y en ambos casos, la fórmula es A de la base por la altura sobre 3. La fórmula en cuanto a lo que es el volumen. ¿Ya? Ahora, un cono especial. Este cono se llama cono equilátero. Entonces, se debe cumplir que el triángulo, aquí, digamos, APB resulta ser un triángulo equilátero. Triángulo APB resultaría ser un triángulo equilátero. Que también sería lo mismo decir, este ángulo, determinado entre dos generatrices, mide 60 grados. ¿Sí? O también, cuando usted desarrolla la superficie lateral, ya digámoslo así, observación. Cuando usted tiene un semicírculo, y a partir de este semicírculo formas un cono, este cono es un cono equilátero. C cono equilátero. O sea, cuando el desarrollo de su superficie lateral resulta ser un semicírculo. ¿De acuerdo? Es un caso especial de cono. Tenemos acá, tronco de cono circular recto. En la semana pasada, cuando estudiamos pirámides, les había comentado de un teorema, ¿no? Si tienes aquí una pirámide y de pronto trazas un plano que sea paralelo a la base, ¿ya? Esta pirámide pequeña y la grande son semejantes. Por lo tanto, los volúmenes de estos sólidos son proporcionales a los cubos de los elementos homólogos. Esos elementos pueden ser las alturas, aristas básicas, aristas laterales, y todo eso. Y con eso a esta parte se le llamaba tronco de pirámide. Y ahí aparecen las fórmulas que lo hemos visto la semana pasada. Aquí exactamente lo mismo. Se traza un plano paralelo a esta base. Este sólido en el cono de revolución se llama tronco de cono, circular recto o de revolución. Se cumple lo que se ha comentado aquí. Solo que aquí hay más detalles. Sería el radio de la base menor, radio de la base mayor. El segmento que une los centros de estas bases viene a ser una de las alturas. Y este segmento viene a ser la generatriz. De aquí. Entonces, de este sólido, tomando en cuenta el mismo teorema, que este cono pequeño y el cono grande son semejantes, entonces
las áreas, los volúmenes son proporcionales a los cuadrados de los elementos homólogos, si es para áreas, y si es para volúmenes, cubo de elementos homólogos. Con ese resultado se demuestra que el volumen de este tronco es pi por la altura sobre 3. Suma de los cuadrados de los radios de las bases, más el producto de estos radios. El área lateral resulta ser igual a pi por la generatriz y suma de los radios de las bases. Y el área total, bueno, pues al área lateral le aumentamos la base B sub 1 y la base B sub 2. Eso de acá es B sub 1, B sub 2, y acá sería B sub 1. Ahora, si usted me dice, profe, y esta fórmula capaz no lo recuerdo y no sé si lo puedo demostrar, se puede deducir o algo por ahí. Sí, mira, usted debe recordar lo siguiente. Tienes este tronco de cono, al desarrollar la superficie lateral, siempre vamos a conseguir un sector circular. Bueno, en este caso un trapecio circular. ¿Cómo se halla el área de este trapecio? Esta línea mide G. Esta línea era lo que rodeaba la circunferencia, esta mayor, radio R mayor, acá sería 2pi por R mayor. Y esta línea era lo que rodeaba la base menor, la circunferencia del círculo y la base menor, 2pi por el radio menor, ¿no? Siempre y cuando este radio mide R. Ya está. ¿Cómo se halla el área de esto? Por trigonometría es como si fuera el área de una región trapezial común y corriente. Semisuma de las bases, 2pi por el radio menor, más 2pi por el radio mayor, y eso por la generatriz. Factorizas pi y te va a quedar la suma de los radios por la generatriz, que era lo que se comentó aquí. Bien, ahora vamos a hablar del último sólido de lo que es la geometría clásica, geometría de Euclides. Tenemos aquí dos figuras, una semicircunferencia y un semicírculo. Si la semicircunferencia gira una vuelta, genera una superficie, la cual se va a llamar superficie esférica. ¿Ya? ¿Qué coincidencias vamos a encontrar? Si el radio de esta semicircunferencia mide R, entonces el radio de esta superficie esférica también va a medir R. Radio R por aquí, radio R por aquí. ¿Sí? Luego, el área de la superficie esférica se logra demostrar que es 4pi por el cuadrado del radio. ¿Ya? Y si tienes un semicírculo de radio R, e igual, esto lo hacemos girar una vuelta, se va a generar un sólido. Un sólido, ¿sí?, del cual se puede hallar su volumen. El volumen viene a ser los 4/3 de pi por el radio al cubo. Sí, pareciera que las dos figuras fueran similares de afuera. Para esto lo que se hace es usar a los planos secantes. Cuando usted traza un plano secante a una superficie esférica, la intersección entre el plano y la superficie siempre va a ser una circunferencia. Siempre. Y cuando se trata de una esfera, se intersecta con un plano, la intersección es un círculo. Bueno, aquí es una circunferencia y acá es un círculo. Siempre va a ser un círculo. Ahora, se llama a esta circunferencia menor. Si la circunferencia coincide, el centro de ella coincide con el centro de la superficie esférica, esa circunferencia se llama circunferencia máxima. Y aquí algo similar. Este círculo se llama círculo menor, pero si el centro del círculo menor coincide con el centro de la esfera, ¿ya? Entonces esto se va a llamar círculo máximo. No olvidar, son cosas que siempre vamos a estar citando en los problemas. Círculo menor, círculo máximo. Otra coincidencia es que el radio de un círculo máximo y el radio de la esfera coinciden. Ahora, un par de sugerencias que son de más o menos similares a unos teoremas que uno debió haber observado en geometría plana. Por ejemplo, en geometría plana, si tienes por aquí una cuerda y desde el centro le trazas una perpendicular a la cuerda,
Este punto es punto medio de la cuerda. Algo parecido. Cuando ustedes van a tener aquí una circunferencia o círculo menor, si desde el centro le trazas una perpendicular a este círculo, imitando esa idea, el pie de esa perpendicular es el centro de ese círculo. ¿Ya? Centro O, punto Q. Listo. Después, si ustedes le trazan una tangente a una circunferencia y se une con el centro, ese es el radio y siempre este ángulo mide 90. Ya, aquí va a ocurrir algo muy parecido. Tú le trazas una recta tangente, ¿ya? Una recta tangente a la superficie esférica. Acá hay un punto de tangencia. Por acá estaría el centro de la circunferencia. El centro de la superficie esférica o de la esfera. Si se une el centro con el punto de tangencia, este es el radio. 90 grados y esto mide R. ¿Ya? ¿Y qué sucede si se le traza un plano tangente? Un plano tangente. Acá hay un punto de tangencia y si se une con el centro, esa línea de color azul, ¿recuerdas? Resulta ser perpendicular a este plano. Y además, esto es el radio. Son cosas que vamos a aprovechar en los problemas. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve? ¿No? Mira, si yo le digo dibujar una esfera inscrita en un cilindro, usted dice, fácil, profe, eso se dibuja fácilmente. Y tiene razón. Dibujar un cono dentro de una superficie esférica, o sea, inscrito en una superficie esférica, yo sé que también es fácil de dibujar y usted lo puede hacer. Dibujar una esfera inscrita en un prisma, también lo puede hacer. En un tronco de prisma, también lo puede hacer. En un tronco de cilindro, también lo puede hacer. Son dibujos que se puede hacer de una manera sencilla y rápida. Pero ¿qué pasa si yo les digo dibuje una esfera tangente a una cara de un hexaedro y que sea tangente a los lados de la cara opuesta en ese hexaedro? Ya ves, no es fácil, ¿cierto? Sí se puede, pero le va a tomar un poco de tiempo. Pero sí se puede dibujar. Es más, se puede hacer este cálculo. Si la arista mide, digamos, 4, ¿cuánto mide el radio de esa superficie esférica? Repito, tangente a una cara de un hexaedro regular y tangente a los lados de la cara opuesta a esa cara mencionada. Entonces dices, a ver, profe, dibujo mi hexaedro, ya está, cuya arista debe medir 4. Ahora escojo una cara, digamos que sea esta. Ahora hay que dibujar a esa superficie esférica y usted se va a sentir incómodo al hacerlo, no lo va a poder hacer. ¿Saben cuál es el truco? Use la sugerencia. Estas dos. Si no se puede dibujar a una superficie esférica de manera así rápida y sencilla, el truco es no dibujarlo. Si no lo puede dibujar, no lo dibuje. Así de fácil, sí, hágame caso, no lo dibuje. ¿Qué va a hacer? Sabe que ese plano o esta cara es tangente a la superficie esférica, o sea que hay un punto de tangencia. Aquí estaría el centro. Se unen los dos, esta línea es perpendicular a este plano. Y además, esa línea es el radio. Si usted lo prolonga, todo este segmento mide 4. Así que esta parte mide 4 menos R. ¿Qué más? Aquí, esta arista y todos los lados de esta cara son tangentes a la superficie esférica. Si se une con el centro, aquí 90 grados y esto es el radio. ¿Qué más? Este punto es el centro de esta cara. No, es que esta línea es perpendicular a este plano. Si traza por acá, aquí, aparte que esto mide 90, esto mide la mitad de esto. Esto mide 4, así que esto va a medir 2. ¿Y qué vas a hacer aquí? Pitágoras, R cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 4 menos R y ya está. Operas y llegas a la respuesta. ¿Se da cuenta? Es muy simple, si no se puede dibujar a una superficie esférica así de forma rápida, entonces no lo dibujes. Trate de manejar esa situación con estas dos sugerencias. Bien, lo que ahora vamos a hacer
es cuestionar lo que hemos hecho en esta parte, pero de una manera constructiva, no para oponernos y poner trabas al asunto. Si no, nos preguntamos, ¿qué hubiese pasado si ese semicírculo no hubiese girado una vuelta? Que gire algo menos de una vuelta. Digamos, acá lo estamos haciendo girar y se queda aquí. Alfa, y esto es menos que 360. ¿Qué sucede? La semicircunferencia girar va a generar una superficie que está por acá. Esa superficie se llama uso esférico. Uso esférico. Y el semicírculo al girar va a generar un sólido, el cual se denomina cuña esférica. Ahora, ¿qué coincidencias hay? Este número o este valor que gira coincide justamente con la medida de este diedro entre la posición inicial y la posición final de este semicírculo y acá. Esto mide alfa, igual que la medida de este ángulo que gira. Entonces, se logra demostrar, haciendo simplemente regla de 3, que el área del uso esférico es igual a pi por el radio de la superficie esférica al cuadrado, la razón entre el ángulo y 90 grados. Es una fórmula que usted va a encontrar en todos los libros. Yo le sugiero que esto lo lea de esta forma. El área de esta superficie es igual al área de una superficie esférica, o sea, todo esto, pero no es todo, es una parte. ¿Qué tan pequeña es esa parte? ¿Qué tan pequeña es la razón entre el ángulo y 360? En cuanto al sólido, se llama cuña esférica. El volumen de la cuña esférica es, en todos los libros va a ver esto, ¿no? Pi radio al cubo, el ángulo alfa entre 270. Ya, dilo así mejor. Es como si fuera el volumen de una esfera. La razón entre el ángulo y 360, la misma idea. Ya, así que aquí va a ser importante, primero, de hecho, saber cuánto mide el radio de la esfera o de la superficie esférica y cuánto mide el diedro. Son dos cosas, nada más. Ahora, ¿qué sucede si gira todo? Si gira una vuelta, pero no gira todo. Como por ejemplo aquí. Esto va a girar una vuelta, pero ya no gira toda la figura, solo gira una parte de ella. Hay dos opciones, que gire esta parte o que gire una parte como esta. Igual, que gire 360 grados. Ya, el arco, en este caso AQ, va a generar una superficie que se llama casquete esférico. Esta figura se llama casquete esférico. Y como es una superficie, tiene área. ¿Ya? El área de esa figura depende del radio de la semicircunferencia que gira o radio de la superficie esférica y la altura que tiene. La altura. Aquí esa altura estaría representando la proyección del arco en el diámetro de giro. Entonces, se dice el área del casquete esférico es 2 veces pi radio de la superficie esférica por la altura del casquete. O si no, 2 veces pi radio de la semicircunferencia que gira y la proyección del arco en el diámetro de giro, h. Ahora, si esta región gira, entonces genera un sólido. Ese sólido se llama segmento esférico. El volumen de un segmento esférico de una base es igual pi por la altura al cubo entre 6 más pi el radio de la base del segmento. Nos referimos a esto que coincide con esta línea, pi al cuadrado por la altura sobre 2. Esto para calcular el área del casquete, esto para calcular el volumen del sólido. Objetos que se parecen a un casquete esférico sería un iglú más o menos, unos lentes de contacto, puede ser la gorrita del Papa, esa chiquita que ven, creo que se llama mitra, la mitra del Papa. Puede ser también las antenas de los televisores satelitales, más o menos tiene un parecido a un casquete esférico, lente de contacto, ¿sí? Ya, pero
un casquete esférico es una superficie, no olvide, ya es una superficie. Y un segmento esférico es un sólido, una tiene área, la otra tiene volumen. Bien, aquí, cuando esto gira, el arco AB genera una superficie que se llama zona esférica, ¿ya? ¿Qué necesitamos para hallar el área de una zona esférica? Tenemos que saber cuánto mide el radio de la superficie esférica. ¿Y cuánto es la altura de esa zona esférica? En este caso sería cuánto es la proyección del arco en el diámetro de giro. El área de la zona esférica es 2 veces pi, radio de la superficie esférica por la altura de la zona. Eso es cuando usted ve esta figura, lo lee así. 2 veces pi, radio de la superficie esférica por la altura de la zona. Pero si miras esa figura, vas a decir 2 veces pi, radio de la semicircunferencia que gira por la proyección del arco en el diámetro de giro. En cuanto al volumen del segmento esférico, en este caso de 2 bases. Acá hay un círculo de radio A, acá otro círculo de radio B. Aquí esto mediría A, esto genera la base mayor, esto genera la base menor. Eso sería pi por la altura al cubo entre 6. Pi, el radio de una base al cuadrado por la altura entre 2. Y después sería pi, radio de la base por la altura entre 2 también. Esto es para hallar el volumen de un segmento esférico de 2 bases. Y esto es para hallar el área de la zona esférica. Listo. Con esto los problemas, se supone, no nos deben resistir. Bien, hemos terminado la parte teórica correspondiente a la semana 15 del ciclo 2019-1, aula virtual de la empresa Marcos. Empezamos con los problemas. Dice, en la figura se tiene un gorro de forma cónica donde el radio de la base mide 15, o sea, esta línea mide 15, y la generatriz mide 25. Ahí es la cantidad de cartón que se utiliza para cada gorro. Bien. Lo que en el fondo te están pidiendo es que halles el área lateral. El área lateral de un cono circular recto es pi radio de la base por la generatriz. Y como puedes observar, el radio de la base mide 15 y la generatriz es 25. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sale esto? Haciendo los cálculos, el área lateral sería 375 pi. Listo. Dice, ¿no? Con este sector circular se va a formar un cono como este y lo que queremos hacer es el volumen del sombrero, ¿no? Tiene la forma de un cono. Ya, para esto vamos a hacer lo siguiente. El volumen es el área de la base por la altura sobre 3. Ahora, no hay que confundirnos, ¿no? Acá dice el radio del sector mide 30. Mirando al cono, tú dirías la generatriz mide 30. El ángulo de desarrollo del cono por dato es 216. Entonces acá decimos por ángulo de desarrollo 216 es igual la razón entre el radio y la base y la generatriz multiplicado con 360 grados. ¿Ya? Ahora, la generatriz es dato, 30 centímetros. Entonces, ¿qué dices? Esto 0, 0 se va, tercia me queda 12. Simplificamos acá, ¿cuánto me queda R? R te va a salir, R nos va a salir 18. Ese es el radio de la base, 18. Ahora la altura. Para la altura hay que notar que este triángulo POB es un triángulo conocido, ¿no? Triángulo rectángulo POB. El valor de H nos va a salir, ¿lo bien? Es 5 por 6, 3 por 6, 4 por 6. Esto va a salir 24. Entonces, el volumen sería pi por 18 al cuadrado por la altura que vale 24 y todo esto entre 3. Esto nos va a salir 2592 pi. Lo cual era un poco predecible, ¿no? Porque mire, si se dan cuenta, haciendo un poco el uso de la aritmética, este número al multiplicarse termina en 4. Este número al multiplicarse termina en 4 y luego esto por 8 va a terminar en 2. El único número que termina en 2 es justamente la A.
¿De acuerdo? Bueno, entre todo lo que nos comentan en este enunciado, lo que nos piden es, tenemos aquí un cono que tiene un volumen de 64 pi, ¿de acuerdo? Y después nos dice que tiene una altura de 12 centímetros. Calcule la medida del ángulo entre la generatriz y la altura. ¿De acuerdo? Repito, leyendo así a grosso modo todo el enunciado, solo interesándonos en la parte que conviene, según los datos, a ver, tendríamos esto. La altura mide 12. La altura mide 12. Aquí sería el radio de la base R. Entonces, por dato, el volumen es igual a 64 pi, pero también tiene que ser igual al área de la base por la altura entre 3. Tercia, tercia, 4, cuarta, cuarta, 16, las pi se cancelan, R nos va a salir 4. ¿Ya? Esto mide 4. Entonces, lo cual que nos dice, ¿no? Mire, ¿cuánto mide el ángulo entre la generatriz y la altura? La generatriz y la altura. Al trazar esta línea, esto mide 4 y esto mide 90. Aquí en este triángulo, nos piden allá la medida de este ángulo, X. ¿Qué observas? Triángulo, rectángulo, digamos, POB. POB. Un triángulo notable. De 1 a 4 de 37 medios. Por lo tanto, el valor de X, que es lo que nos piden, es igual a 37 medios. O sea, la clave es la A. El volumen del cilindro circular recto es 54 pi. Hay el área de la superficie esférica. Ya, el área de la superficie esférica es 4 veces pi por el cuadrado del radio. ¿Cuál es nuestro problema? Hallar ese radio. Ahora, ¿qué tenemos? Es el radio de la superficie esférica. Y también va a ser el radio de la base del cilindro. Eso también mide igual que el radio de la superficie esférica y eso aquí también. Entonces, acá decimos dato. El volumen del cilindro es igual a el área de la base por la generatriz, que en este caso mide 2R. Y esto es igual a 54 pi. Se cancelan. Mitad, 27. R nos va a salir 3. ¿Ya? Entonces reemplazamos el área de la superficie esférica. 4 veces pi por el cuadrado del radio. 9 por 4, 36. Bien, aquí nos dicen lo siguiente, ¿no? En la figura, O es el centro de la superficie esférica. T es el centro de la base del cono, cuya área lateral es 8 raíz de 2. Sin pía, 8 raíz de 2. Hay el área de la superficie esférica. Bien, una vez más. Aquí esto mide R, y esto acá también mide R, entonces el área de la superficie esférica es 4 veces pi por el cuadrado del radio. Entonces nuestro problema es hallar ese radio. Para ello decimos, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es el radio de la superficie esférica. Acá el ángulo mide 90 y acá también. Aquí ocurre algo curioso. Para el triángulo VTA, ¿qué nombre tiene OM? VTA. MO, ¿cómo se llama? En ese triángulo. ¿Lo ven? Mira, paralela con ella, punto medio, se llama base media. ¿De qué nos sirve? Claro, si la base media, entonces AT mide 2R. ¿Ya está? AT mide 2R. ¿Qué más? Dice, el área lateral, dato. El área lateral por dato es 8 raíz cuadrada de 2. Pero por fórmula eso sería pi radio de la base del cono por la generatriz. Mira, 2R, 2R. ¿Cuánto mide esta generatriz? ¿Cuánto mide esta generatriz? 2R raíz cuadrada de 2. Ya, porque sería 2R raíz cuadrada de 2. Y eso es igual a 8 raíz cuadrada de 2.
se cancela, ¿de acuerdo? Y de aquí te sale que pi por el radio al cuadrado resulta ser igual a 2. Justo aquí. Pi r cuadrado es 2. Por lo tanto, el área de la superficie esférica es 8. Problema 6. Dice, en la figura O es el centro de la base del cono de revolución. Y el radio de la esfera inscrita mide 1. El radio de la esfera inscrita mide 1. OC, o sea, el radio de la base del cono mide 3. Volumen del cono. Bien, el volumen del cono es el área de la base, pi por 3 al cuadrado, por la altura entre 3. Ya está. Ahora, ¿qué necesitamos? Solamente la altura. La altura. En un cono de revolución, la altura siempre cae en el centro de la base. Listo. ¿Qué más? Este radio de la superficie esférica mide 1. Si se une Q con C, estos dos miden iguales. Y cada uno va a medir de 1 a 3, 37 medios. Aquí también 37 medios. Entonces, ¿cuánto mide esto? En total, 37. Este ángulo, entonces, mide 53. Ya, a ver, repito, de 1 a 3 los catetos, este triángulo es conocido, 37 medios. Y como esto va del vértice al centro, esto es bisectriz. Esto también mide 37 medios. Todo mide 37, así que eso llega a medir 53. En el triángulo rectángulo BOC, notable, de 53 grados, entonces OB, que es la altura, debe medir 4. El volumen sería aquí 3pi por 4, o sea, 12pi. En la figura se tiene una naranja que más o menos tendría la forma de una esfera. Se hace un corte, está por acá, para formar un círculo menor cuya área es 9pi. La distancia del centro de la esfera a este círculo es 4. Volumen de la esfera. Ya, vamos a dibujar. A ver, dos cosas. Si el área de este círculo menor es 9pi, entonces, ¿cuánto mide el radio? El radio debe medir 3. ¿Qué más? La distancia del centro de la esfera a este plano de este círculo menor es 4. O sea, este segmento mide 4. Y como ya lo pueden notar aquí 90 grados, esta línea es el radio. Esto es el radio. Entonces, triángulo rectángulo POQ. Por Pitágoras, por el teorema de Pitágoras, R va a salir 5. No es por Pitágoras, no es un triángulo rectángulo notable. Ya está. ¿Qué te piden hallar? El volumen de la esfera. El volumen es 4/3 de pi por el radio 5 al cubo. ¿Cuánto sale esto? 125 por 4. ¿Sí? Sería 500 tercios de pi. Esa es la respuesta. Dice, en la figura se muestra un recipiente de 12 centímetros de altura que tiene la forma de un tronco de cono. En ella se puede verter 700 centímetros cúbicos de agua. O sea, el volumen de esto es 700 centímetros cúbicos. El diámetro de la base superior es 20. Hay el volumen del cono que dio origen a este recipiente. A ver, esa pregunta. ¿A qué se refiere con esto de que hay el volumen del cono que dio origen a este recipiente? Es que un tronco de cono proviene de un cono, al cual se le ha cortado mediante un plano paralelo a la base. Nos hablan de ese cono. Ya, vamos a dibujar a este cono. Bien, aquí está nuestro tronco de cono, que por dato tiene una altura de 12 centímetros. ¿De acuerdo? El radio de la base mayor es 20. El volumen es 700 pi. Ajá, no llega pi, no, ahí hay una corrección, ¿ya? Debes ponerle pi. ¿Sí? 700 pi. Entonces decimos aquí por dato, 700 pi es igual pi por la altura entre 3.
Suma de los cuadrados de los radios y las bases, aquí es R. Sería R cuadrado más 20 al cuadrado. Y el producto de estos dos, 20 por R. Y como pueden notar, es una ecuación de segundo grado, sí. Es una ecuación que solo depende de R. Hace los cálculos y el radio nos va a salir 5. Ya, ahora, nos piden hallar el volumen del cono que dio origen al recipiente. Ya, entonces aquí, este detalle, ¿no? Este cono grande con este cono pequeño son semejantes. ¿De acuerdo? Ya, entonces, vamos a decir por acá, por semejanza, como ya lo había comentado antes, los volúmenes, digamos aquí, todo que sea V, volumen V sub X, y el volumen que está aquí, que sería V sub X menos 700 pi, V sub X menos 700 pi, son proporcionales a los cubos de los elementos homólogos. ¿Qué elementos homólogos? Igual que en pirámides, lo que se tenga. Si hay arista lateral, se toman en cuenta las aristas laterales. Si hay arista básica, se toman en cuenta ellas. Si hay alturas, también. En este caso, o bien es altura, o bien es radio de la base. Qué suerte, porque este radio de la base vale 5, y aquí el radio de esa base es 20. Acá sería 20 al cubo, 5 al cubo. Otra vez, es una ecuación con una sola variable, que es V sub X. Hace la operación y V sub X nos va a salir 800. 800 pi. Listo. Digamos acá, tenemos una naranja, la cual de esta naranja se ha sacado este pedazo, esta tajada. ¿Ya? Y según esto dice, la relación entre las superficies totales de esas dos partes es de 2 a 7. ¿En qué relación están los volúmenes? Ya, mira. Hagamos esto. Si esto mide R, y aquí el ángulo midiese para esto igual R, y que aquí el ángulo mida alfa, y aquí todo esto de acá, hasta aquí, tiene un valor de beta, ¿ya? Entonces, ¿qué vas a decir? X. El volumen de esto es como si fuera el volumen de una esfera, la razón entre el ángulo que le corresponde y 360. Y en el otro es también, pues para esto es como si fuera el volumen de una esfera, la razón entre el ángulo que le corresponde beta y 360 grados. Al simplificar se va a dar cuenta que la razón depende simplemente de la medida de los diedros. Ahora, note otro detalle, ¿no? Que alfa y beta, ¿sí? La suma de estos dos, alfa más beta, es 360. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, por dato. La razón entre las áreas totales de las superficies, o sea, el área total de esta superficie es este uso esférico, ¿ya? Más este semicírculo que ve aquí adelante y el que está atrás. ¿Ya? Ese dato, es esa área, ¿ya? Sería 4pi el radio al cuadrado, el ángulo que es alfa entre 360, más este semicírculo con el que está atrás, hacen un círculo pi r cuadrado, sobre de esto, la misma idea, ¿ya? Sería el área del uso esférico que es un poco grande, pero es 4pi por el radio al cuadrado, entre 360 grados más, aquí sería beta, más, otra vez, el área de este semicírculo y la parte de este otro semicírculo que está por aquí, sería pi r cuadrado. Esto por dato es de 2 a 7. Ya, de aquí nos va a salir una ecuación que depende de alfa y beta. Y nosotros tenemos que alfa y beta, ya, la suma de ellos es 360. Entonces de ahí vamos a deducir, es una operación que quiero evitar porque no es la parte importante de la solución. Alfa resulta ser igual a 30 grados y beta resulta ser igual, obviamente, a 330. Ya, entonces
el valor de x es alfa entre beta, o sea, 30 entre 330 te va a salir 1 entre 11. Esa es la respuesta. Repito, de aquí conseguimos una relación que no va a ser complicada, solo que de esa ecuación lo resuelvo con esta y me va a llevar a esta respuesta, 30 grados y 330. X saldría 1 entre 11 entonces. Dice, ¿no? En la figura MQ igual a OQ. Esto mide 3, esto también mide 3. Entonces hay el área total del cono de revolución. Área total. Lo primero que tienes que hacer es recordar la fórmula. El área total es pi, radio y la base, suma de la generatriz con el radio y la base. Y como pueden notar, no tenemos ninguno de los dos, ni el radio ni la generatriz. Para eso, vemos por acá. Si esto mide alfa, esto mide 90 menos alfa, así que este ángulo mide alfa. ¿Qué dice? Dice que este triángulo tiene alfa 90 y por acá este otro triángulo también tiene alfa 90. Por lo tanto, los triángulos resultan ser semejantes. Triángulo rectángulo AOQ semejante con el triángulo rectángulo MOB. MOB. De esa semejanza, alfa 3 y en el otro alfa R. ¿Qué más? Al lado de alfa R y en el otro al lado de alfa 6. Lo operas y R te va a salir 3 raíz cuadrada de 2. Bien, ahora vamos a calcular la generatriz. Esto nos sale 3 raíz cuadrada de 2. Ya, entonces en el triángulo rectángulo MOA aplicamos el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Esto al cuadrado más esto al cuadrado. Entonces la generatriz nos va a salir 3 raíz cuadrada de 6. Reemplazamos, el área total es pi radio de la base, 3 raíz cuadrada de 2. La generatriz, 3 raíz cuadrada de 6, más el radio de la base, 3 raíz cuadrada de 2. Ya está, factorizas 3 raíz cuadrada de 2. Aquí factorizamos 3 raíz cuadrada de 2. Y el área total nos va a salir 18 pi. Acá me va a quedar raíz de 3 más 1. Listo. Bien, aquí les dejo las claves de los problemas propuestos y de los problemas de la 11 a la 14. Muy bien, eso fue todo por esta semana. Nos vemos la siguiente semana. Temas a estudiar, geometría analítica, especialmente ecuaciones de la recta. Hasta entonces.